Durante el despertar de Rodinia se formaron mares poco profundos y el nivel de oxígeno aumentó. Los organismos primitivos podían dar su próximo gran paso adelante. Se harían más complejos y mucho más peligrosos. Las montañas rocosas canadienses. Estas remotas montañas albergan un registro poco común de este suceso clave en la evolución de la vida, la llamada explosión cámbrica. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra se alcanzan algunos de los niveles más altos de oxígeno desde la formación de la Tierra. La vida prosperó y aparecieron animales distintos a todos los anteriores. El paleontólogo Paul McNeill se dirige a una remota cantera llamada el esquisto de Burgess. Los sorprendentes fósiles de esta cantera son una ventana abierta al mundo de hace 500 millones de años. Casi todo el mundo está de acuerdo en que este es uno de los yacimientos de fósiles más importantes del planeta. Los miles de fósiles encontrados en el esquisto de Burgess revelan que hace 500 millones de años la vida explotó en una diversidad y una complejidad asombrosas. El Cámbrico es uno de los períodos más especiales de la historia de la vida. Existían más tipos diferentes de animales que en el resto de la historia de la vida en la Tierra. Desde entonces, en una competición biológica que guiaba su evolución, las especies serían cada vez más complejas. Desarrollarían caparazones, esqueletos, ojos y dientes. Los animales modernos habían llegado a la Tierra. Bueno, pues ya hemos visto este vídeo de lo que se le llama la explosión cámbrica, y esto no concuerda muy bien con la idea de que todo ocurre en millones de años, ¿no?, de la teoría de la evolución. Pero como la estratigrafía que vemos, que se aprecia en el registro geológico, como la formación que ha mencionado este señor en Canadá, lo indica así, aparecen todos los fósiles de golpe, pues esta es la teoría, que la vida apareció de golpe. Bueno, pero aunque no encaje con la evolución, hay que de alguna manera encontrar alguna teoría. Después ya lo hablaremos esto, qué teoría podría ser esta. Entonces aquí vemos que el tiempo postulado para la evolución de estos animales, la explosión cámbrica, sería menos del 2% del tiempo geológico evolutivo. O sea, de 2% estamos hablando, en un 2% de tiempo ha evolucionado casi todos los animales de formas simples a complejas. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hayan evolucionado las formas simples a complejas? Porque esto no es un proceso de... En 4 días se evoluciona todo y venga, ya tenemos todo moderno, complejo y preparado, y formas incluso que ahora no se ven, ya se han extinguido. ¿Cómo es posible esto? Vamos a analizar un poco. Aquí, las formas simples no existen, todas son complejas. Vamos a empezar por aquí, porque cuando hablamos de formas simples, ¿qué nos pensamos? Que son cosas pequeñitas, bacterias, parásitos pequeños, cosas diminutas. Pues cuidado, porque que algo sea pequeño no significa que sea simple o sencillo. Nos dice, una célula viviente es una estructura tan inmensamente compleja que es una maravilla de actividad química integrada. Complejidad se refiere a que sus partes tienen conexión real con otras, relaciones mutuas. Cuidado cuando hablamos de formas simples, porque en la naturaleza no existen las formas simples. No son las formas pequeñitas que pensamos que no tienen ninguna importancia para la vida o para la naturaleza. Estas son muy importantes, porque sin estas tan pequeñitas, todo lo otro no puede funcionar. O sea, todo depende de tanto estas simples formas de vida como otras. O sea, que de simples nada. Eso sí, son pequeñitas, pero nada de simples, amigos. Aquí tenemos, por ejemplo, los microbios. Aunque son microscópicos, son sumamente complicados. Microbios, microscópicos. Muy pequeños, sí, pero nada de simples, Mira qué complejos son. Composición estimada de una sola célula de E. coli, una bacteria que se encuentra normalmente en los intestinos.
Y todo esto es, mira, número de moléculas, número de tipos de moléculas. Bueno, esto no es simple, ¿eh? Estamos hablando de un microbio. Es que lo más pequeño, ya hemos visto que no quiere decir que sea simple. Todo lo contrario, bastante complejo por su tamaño. Vamos a otro punto. Las formas supuestamente simples actualmente no muestran ningún tipo de evolución. Vamos a ver un vídeo para entender esto. Nos dirigimos hacia uno de los pocos lugares del planeta donde aún hay estromatolitos, la orilla de la bahía Shark. En la estrecha costa arenosa de la bahía Shark encontramos una multitud de estromatolitos en las aguas poco profundas. Cada uno de estos curiosos montículos rocosos puede medir hasta 30 centímetros de ancho y 60 de alto. Los estromatolitos se componen de láminas muy finas de microorganismos que forman lentamente capa tras capa, año tras año. Usan la energía de la luz para conseguir alimento, y los restos que van dejando forman estas rocas. Otros geólogos se percataron de la importancia del descubrimiento de Playford. Las formas que habían visto en rocas de miles de millones de años de edad eran de hecho estromatolitos fosilizados. El hallazgo de Playford revolucionó el estudio de los fósiles. En cuanto se supo que estas estructuras se debían a organismos vivos, reexaminaron los archivos de rocas y descubrieron las mismas estructuras. Bueno, acabamos de ver un vídeo y nos está diciendo básicamente que estas formas, supuestamente millones de años, son las mismas que vemos en la actualidad. O sea, esas formas supuestamente simples en la actualidad todavía están vivas y en la actualidad no muestran ningún tipo de evolución. Entonces, ¿qué es lo que ha evolucionado? Nada, porque lo mismo que había antes está ahora. Lo mismo que había hace millones de años sigue siendo lo mismo ahora. Y esto son hechos, no son teorías, ¿eh? Cuidado, dos cosas distintas. Vamos a ver otro vídeo. Ahora hemos visto los estromatolitos, ahora veremos otra vida, otro tipo de vida. Nel 1938 il capitano Hendrik Gusen catturò un misterioso pesce al largo della foce del fiume Kalumna, in Sudafrica, con la nave Nerine. Marjorie Courtney Latimer, curatrice di un museo a East London vicino Cape Town, aveva intuito di cosa si trattava. Ma l'intervento del professor Smith confermò che quello era effettivamente il pesce chiamato celacanto, che si pensava fosse estinto da 75 milioni di anni, e lo battezzò Latimeria calumne. In pratica, la più sensazionale scoperta zoologica del XX secolo. Bisognò però aspettare oltre 14 anni per trovare un secondo esemplare, ritrovato nelle isole Comore, dove già era conosciuto dalla cultura locale, ma mai segnalato dalla scienza. Infatti, nel 1952 Smith si recò alle Comore con l'aiuto di alcuni militari sudafricani per recuperare il dinosauro. Il celacanto, detto anche fossile vivente, è forse da considerarsi un cugino stretto dell'Eusthenopteron, il pesce che ha colonizzato la terraferma circa 360 milioni di anni fa e l'antenato di tutti i tetrapodi, anfibi, rettili e mammiferi, ma tuttavia questa parentela è ancora piuttosto controversa. Vive in ambienti profondi, circa 180 metri, ed ottimo predatore. Si pensa che possa vivere anche 60 anni. Bueno, no he avisado, pero ya habéis visto que este vídeo está en italiano y no pude encontrar otro en español. Lo que nos está diciendo aquí, lo que nos ha explicado, creo que se puede entender un poco, es que se encontró un pez que era el celacanto, que supuestamente había vivido durante millones de años, hace mucho tiempo, y se ha encontrado últimamente,
no hace mucho se pescó uno y se vio que era el mismo que el fósil. O sea que no había cambiado, no había evolucionado. Curioso. Vamos a ver esto. Si las formas simples hubieran evolucionado a complejas, tendrían que haber miles y miles de hechos que así lo demostraran, fósiles de las formas intermedias. Pero no existe ningún fósil de formas intermedias que se pueda demostrar. En la columna geológica las formas aparecen de forma repentina y son iguales que las que existen en la actualidad. Y este es un punto muy importante y muy serio, porque aquí tenemos hechos, que son fósiles, tenemos lo que se llama fósiles vivientes, o sea, especies animales o vegetales que todavía viven en la actualidad y que son lo que estaba en esos fósiles, y no han cambiado, o sea, siguen siendo las mismas formas, o sea, no hay evolución. Curioso, ¿eh? Aquí tenemos Charles Darwin, que nos dice: exactamente en la misma proporción en que este proceso de exterminación ha actuado en escala enorme, así el número de variedades intermedias que existieron anteriormente sobre la Tierra debe de haber sido realmente enorme. ¿Por qué entonces no está cada formación geológica y cada estrato lleno de eslabones intermedios? La geología no revela ninguna cadena orgánica detalladamente gradual, y esta tal vez es la objeción más obvia y más seria que se puede plantear contra mi teoría. Ay, 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 que Darwin ya lo sabía, que si decimos que las especies evolucionan, tendrían que haber eslabones intermedios, ¿no? Pues no hay ninguna prueba, ningún hecho que demuestre esto. Cuidado, porque esto es hechos, no teorías. Y Darwin lo sabía. Vamos a ver más ejemplos. Fósiles vivientes. Ya hemos dicho que tenemos el fósil, datado en millones de años, y al lado, actualmente, pues el que está vivo, la especie viva, en este caso el nautilo, la concha idéntica, no cambia. Lo que se parecía, lo que podría ser la forma simple, no ha evolucionado. ¿Por qué? Porque primero no era simple, y después porque no evolucionan las cosas. Siempre siguen siendo las mismas. El celacanto, ya hemos visto el vídeo, ¿lo ves? ¿Qué cacho pez? Pescado, porque ya no está en el agua, ¿eh? Pero esto que parece, bueno, ¿qué parece? ¿Parece primitivo? Quizás, pero es que es tal y como es en la actualidad. Dice: los celacantos fósiles se conocen desde el siglo XIX y fueron considerados como los eslabones intermedios entre los peces y los vertebrados terrestres. Cuidado, porque esta era una teoría que se creó antes de que pescaran el celacanto, y esto lo creyeron. Era un fósil y no se sabía cómo en la actualidad podría haber evolucionado. Se pensó que este celacanto habría evolucionado a vertebrados terrestres. Esta era una teoría planteada en aquel entonces. Se pensó que debieron de vivir en aguas dulces, que se arrastrarían en sus paseos por tierra firme sobre sus poderosas aletas, que su sangre pasaría por alguna estructura corporal similar a los pulmones y que además tendrían una columna vertebral propia de los vertebrados terrestres, lo suficientemente consolidada como para soportar todo el peso del cuerpo sin las facilidades que un medio acuático ofrece. ¿Y qué era esta teoría? Pues falsa. El día que pescaron el celacanto se derrumbó esta teoría de que esto era un eslabón perdido, que es lo que se pensaban que era fósil. Cuidado, porque los hechos, las pruebas, se cargan las teorías, y en este caso lo vemos perfectamente cuando pescaron el celacanto no hace mucho. Vieron que todo lo relacionado con la teoría de la evolución y el celacanto era falso y mentira. Teorías y suposiciones y mucha imaginación. Y estos son hechos, yo no me invento nada aquí. Más ejemplos: la mosca y su ojo. En la derecha vemos una mosca en ámbar,
En la izquierda, la actual, una fotografía que nos muestra el ojo. Ya hablaremos del ojo,